Hola, saludos y bienvenidos. En el día de hoy vamos a conversar durante 30 minutos con el licenciado Pelegrín Castillo de la Fuerza Nacional Progresista. Con Pelegrín hablaremos 30 minutos sintéticamente sobre diversos puntos que tienen que ver con el factor internacional, los efectos globales dentro de lo que es el factor local en la República Dominicana y en el mundo, en todo lo que es la geopolítica del Gran Caribe. Nos interesa mucho tocar la geopolítica del Gran Caribe. Muy buenos días, bienvenido, para nosotros eso es un honor. La política del Gran Caribe, Estados Unidos, China, Rusia, no podemos dejar de descartar la gran geopolítica que ha generado el factor petróleo Venezuela. Con toda la crisis se ha convertido en una potencia hemisférica. También al mismo tiempo ha caído en manos de los peronistas Argentina, Brasil, todo ese fenómeno. Vamos a hablarlo en los próximos 30 minutos. Adelante. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de compartir contigo algunas reflexiones sobre una situación que estamos estudiando hace ya varios años. Yo quisiera caracterizar primero la coyuntura que estamos viviendo. Particularmente entiendo que nosotros estamos viviendo un momento caracterizado por una guerra mundial híbrida de cuarta generación que se está librando en todos los escenarios y con todos los medios por la hegemonía mundial. Y por otro lado, se está dando una lucha político, ideológica, cultural, que tiene un trasfondo de choque de civilizaciones entre el imperialismo globalista o el globalismo imperialista. Tú sabes que el globalismo es la fase superior del imperialismo. Y el nacionalismo, el patriotismo, como decía Octavio Paz, la revuelta de los particularismos que están resistiendo la tendencia a imponer un orden mundial uniforme que rija en todo el mundo y que se articula alrededor de los mercados, la tecnología. Entonces, esas dos grandes contradicciones son las que marcan lo que está pasando en el Gran Caribe. El Gran Caribe es uno de los escenarios del mundo donde se está librando esa batalla. Hay otros más, el mar meridional y el mar oriental de China. Ahí la tensión es más fuerte, es el foco más importante en el mundo de tensión mundial. La península coreana, que se activó ahora de nuevo. El presidente Trump había aplacado al presidente Kim Jong-un, pero se reactivó al ver un Estados Unidos débil, un occidente vacilante. Vemos el Medio Oriente, que es una zona histórica pues, sumamente volátil, que es el epicentro de un fenómeno expansivo del Islam. O sea, hay un movimiento del Islam expansivo, del Islam radical, que sueña, aspira a la resurrección de la forma histórica que asumió el Islam, que es el califato. Y recuerda que ese movimiento ha chocado con civilizaciones como la hindú, como la china, como la occidental, tanto en Europa como en Estados Unidos, en todo el Mangrés y el Magreb, en África subsahariana, donde menos tensión o conflicto ha generado en América Latina. Pero después, bueno, con Rusia, Rusia en el Cáucaso ha tenido también que estar lidiando con ese fenómeno. Luego hay otros escenarios, pero para los fines nuestros, el escenario Gran Caribe es un escenario, vamos a decir, estratégico. Y los que vivimos aquí en esta región Gran Caribe tenemos que tener conciencia de eso. El tema de la situación económica de los Estados Unidos, la insatisfacción de la clase media y de los trabajadores norteamericanos sacó a Trump del poder. La insatisfacción de la clase media y de los trabajadores norteamericanos está exigiendo la renuncia
indirecta del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Estados Unidos acaba de salir expulsado de Afganistán. Cuando nosotros observamos que Estados Unidos salió de Siria y se concentra en el Caribe, y tenemos que en la bahía de Manzanillo tenemos presencia del Comando Sur, ingenieros del Comando Sur, evidentemente es que hay una nueva escalada, el bloqueo a Cuba, el bloqueo a Venezuela, la comunidad internacional rechaza el bloqueo a Cuba, 190 países dicen que no, sin embargo Estados Unidos sigue manteniendo erróneamente su posición. Yo tengo otro enfoque completamente distinto. Yo creo que América Latina y Estados Unidos desperdiciaron una gran oportunidad en el 2005 de discutir un gran acuerdo para conformar una gran zona unificada de libre comercio y de seguridad. Y eso se perdió esa oportunidad por la visión ideológica que predominaba y también por algo que se estaba dando en el mundo. Estados Unidos se había fugado al mundo en plan de ejercer una hegemonía global, unipolar. El 2001 recibió el ataque que lo llevó a un escenario remoto de lucha, Afganistán, y luego eso lo llevó a otros escenarios de lucha. Pero ya en el 90, Estados Unidos había encabezado una gran coalición para anunciar el nuevo orden mundial bajo su égida en Kuwait, frente a Irak. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se perdió una gran oportunidad. Y yo no miro la historia con sesgo ideológico, yo trato de ponerle más criterios geopolíticos. El Caribe históricamente ha sido una zona, porque Estados Unidos es una potencia mundial, y en las luchas de las potencias por la hegemonía, pasa con todas las potencias, su zona contigua tiende a ser volátil. Y los adversarios extracontinentales de Estados Unidos hace tiempo, no es la primera vez, esta es la cuarta vez en la historia de los últimos 100 años, donde asumen el escenario del Gran Caribe como un escenario para demostrar que Estados Unidos no controla, que Estados Unidos, para retar a Estados Unidos en su propio terreno, en su propia zona que se considera, que lo consideraba el estratega Nicholas Spitman como su mar Mediterráneo, como su zona de alta seguridad continental, porque en la categorización de las zonas del continente que hizo Spitman, que fue un alumno del almirante Mahan, el Gran Caribe es estratégico. Estratégico para la seguridad nacional de Estados Unidos. Entonces, lo vimos en la Primera Guerra Mundial, concretamente hubo, y eso no está muy estudiado, pero hubo una línea de penetración alemana en toda la región Gran Caribe, que fue el origen, y yo lo voy a tratar en un libro que espero publicar próximamente, que fue el origen de mucha inestabilidad en la zona, y sobre todo que al final Estados Unidos terminara involucrándose en la guerra mundial cuando se descubre que Alemania le había propuesto a México, el ministro de Relaciones Exteriores le había propuesto un pacto de guerra para devolverle todos los territorios que México había perdido en la guerra de 1846-48. Entonces, ese fue el primer escenario. El segundo escenario no se dio en la Segunda Guerra porque América Latina, después de un largo periodo de relaciones panamericanas y sobre todo de una política norteamericana de convivir con regímenes nacionalistas, fíjate que Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo y las compañías querían que el poder de Estados Unidos se usara contra Lázaro Cárdenas y el Departamento de Estado le dijo, miren, nosotros servimos al interés nacional de Estados Unidos, no al interés de las compañías.
Eso fue, por eso en la Segunda Guerra no hay esa implicación. Sin embargo, en la Guerra Fría se dan dos implicaciones. Cuba y posteriormente Centroamérica con epicentro en Nicaragua. México. Esos son conflictos que no se han resuelto, son conflictos de la Guerra Fría. México el presidente Obrador acaba de decir que la OEA no tiene sentido de ser. Bueno. Bolivia acaba de decir, tras el golpe de Estado auspiciado por Almagro, auspiciado por todo el bloque de Lima, planteó la necesidad, y auspiciado por la oligarquía boliviana, planteó la necesidad de salir de los países de América Latina y el Caribe, salir de la OEA, porque no tiene sentido. Hemos visto ahora la imposibilidad del levantamiento del bloqueo, independientemente de que los países de la comunidad internacional lo han rechazado una y otra vez. Vamos a una brevísima pausa. En Cuba no hay más que el bloqueo, lo que hay es una dictadura totalitaria que bloquea al pueblo cubano. Vamos a una brevísima pausa. Estamos hablando de Bolivia, de México, de Argentina. Sí. Es decir, potencias hemisféricas que no se ven representadas en el representante Almagro que responde al Departamento de Estado. Vamos a una pausa. Estamos conversando con Pelegrín Castillo. Estamos hablando sobre el Gran Caribe, la geopolítica del Gran Caribe. Recuerden que hace un mes y medio, fuerzas militares colombianas retiradas asesinaron al presidente Jovenel Moïse de Haití. Esa es una versión de los hechos. Hay otras. Bueno, vamos a una breve pausa. No se vaya, ya regresamos. Muñequita linda de los algodones, muñequita linda de los algodones.